Enlaces a la plataforma territorio, ya los vieron, ya están las actividades, o sea, está el enlace para la actividad 1 de la guía 1 y está el enlace para la actividad 2 de la guía 2. Y antes de salir a Semana Santa les subo el enlace. Entonces, cuando me interrumpió todo, Semana Santa. listo, entonces antes de Semana Santa les envío ya el enlace para las fichas técnicas, que no es nada del otro mundo, lo que hemos estado trabajando. Les han salido productos de buenas características, ¿no es cierto? Se ha tratado de sacar la producción que estándar, que es difícil cuando hay tantas manos metiéndola, o sea, en el proceso, ¿no es cierto? Pero se ha tratado de sacar, se ha sacado estándar, no han habido inconvenientes con el proceso. Entonces ya con este serían que como 5 preparaciones que realizamos y las 5 no han tenido inconvenientes, ¿no? Entonces uno diría, ¿por qué no han tenido inconvenientes? Entonces básicamente porque se ha seguido el procedimiento y la receta estándar de forma adecuada, ¿no es cierto? Lo que les decía, no, profe, que yo quiero innovar. Listo, innove, pero primero domine las técnicas básicas. Por ejemplo, vamos a hacer una masa dulce. Primero hagan ese proceso unas 10, 15 veces, que ya tengan claridad del mismo, que lo dominen, y después pueden decir, bueno, vamos a hacer algo loco, ¿no es cierto? Vamos a hacer un roscón de bocadillo integral. Bueno, Eso no lo cree sino el mercadeo, pero los hay, ¿no es cierto? O sea, le agregan, cambian parte de la harina por una harina alternativa, por harina integral, y entonces para que la gente no tenga tanto remordimiento, ¿no? Entonces ya no se comen uno normal, sino se comen 4 para compensar y para que no les afecte tanto la dieta, se lo bajan con una gaseosa, con una Coca-Cola Light. Sí, light. La cero. Eso suele suceder, ¿no? Lo mismo una persona en dieta con una hamburguesa, pide una hamburguesa pues de 2 libras, de 1 libra, pues ahí 3 pisos, con todas las salsas y demás, y para no tener remordimiento, una gaseosa light. Pero entonces, chicos, lo que quiero que veamos es que estamos haciendo las cosas bien, y yo les había dicho a ustedes que el que hace una preparación bien está en capacidad de hacer cualquiera de las 256 preparaciones de panadería, ¿no? Siempre y cuando se tengan en cuenta pequeñas variaciones, se tengan en cuenta tanto de receta estándar como de procedimiento. Dijimos que la receta estándar es específica para cada producto, o sea, si yo tengo 256 productos, ¿cuántas recetas voy a tener? 256 recetas, ¿no? Que de pronto puede que sean muy similares, pero van a tener algo que las diferencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a hacer una masa dulce, vamos a hacer un roscón de bocadillo. Ahí vamos a tener la receta estándar, pero por ejemplo yo puedo hacer una masa dulce, puedo hacer un stollen, y es una masa dulce porque entra en el grupo de masas dulces, pero la receta estándar es completamente ¿qué? Diferente, ¿no es cierto? O por ejemplo yo voy a hacer un churro, que el churro, la receta estándar es exactamente la misma de la que vamos a hacer hoy del roscón de bocadillo. Lo que pasa es que el método de cocción cambia, ¿no es cierto? Ya no es horneado, sino que es ¿qué? Frito, ¿no es cierto? Entonces, son pequeñas cosas, pero van cambiando las características finales del producto, ¿no es cierto? La presentación. Entonces, chicos, prestar atención, ¿no es cierto? De eso se trata esto de manejo de ¿qué? De variables, estar pendiente del manejo de las variables y demás. Hoy vamos a trabajar con este error, que eso es para aprenderlo, es una hora para precalentarlo, pero vamos a aprenderlo para que lo aprendamos a manejar, ¿no es cierto? Es un horno de convección, mantiene la temperatura, o sea, toca precalentarlo por ahí a 190 y
apenas metemos la preparación, entonces vamos a hornear a 170 grados centígrados, siempre se precalientan los hornos con una temperatura más alta, ¿no es cierto? Y sobre todo este horno que cuando se abre la sola apertura se están perdiendo por minutos, se pierden 10 grados centígrados de la preparación, o sea, no es que no sirva, sino que toca estar más pendiente del mismo. Por decir algo, vamos a realizar un pan molde de 150, entonces me toca precalentarlo que a 170, mientras cargo baja la temperatura y ya se estabiliza la temperatura. ¿Qué Paulito? ¿Cómo vamos? El resto es un horno muy completo, o sea, de convección, quiere decir que tiene unos ventiladores que reparten ¿qué? El aire caliente para que se distribuya de una forma más pareja, ¿no es cierto? Aquí lo único es que los que les toque hornear, ¿a quién le toca hornear? A la 4, sí. A la 4 toca que muevan las manitas, ¿no? Porque ya les digo, por cada minuto que nos demoremos, se nos va a bajar la temperatura una barbaridad. Entonces, toca que cuando vayamos a cargar, estar listos para cargar rápidamente, ¿no es cierto? Para que se estabilice rápidamente la temperatura. La ventaja que tenemos acá es que se puede trabajar mayor volumen, o sea, pues es para 18 latas, pero ahorita no está funcionando sino para 6 latas, o sea, está molestando. Pero lo ideal sería que si estuviera bien, pues podríamos hacer la horneada de 18 latas, todas al tiempo sin ningún inconveniente, ¿no es cierto? Es un horno muy similar a este Gepalix, lo que pasa es que la capacidad son ¿qué? Son 6 latas, 6-7 latas. También funciona, este de acá, también funciona, lo que pasa es que ese sí ya tiene 18 años y presenta una variación de más 20 o menos 20 grados centígrados. Entonces ahí sí le toca a los horneros estar ¿qué? Mucho más pendientes. Tuviéramos un horno de gavetas, no quiere decir que el horno de gavetas no funcione. Funciona también, lo que pasa es que no es tan eficiente como el horno de convección. Entonces le toca a la persona estar pendiente, a la mitad del horneo hacer ¿qué? Rotación de latas y demás, ¿no es cierto? Pero como todos chicos, uno se acostumbra al horno con el que le toca trabajar, ¿no es cierto? De pronto puede que ustedes lleguen a un club con todos los juguetes, que tengan solo combis de estos de acá o unos de convección, como puede que lleguen a un restaurante que lo único que encuentren sea un horno de gavetas. No quiere decir que no se pueda trabajar con el horno de gavetas, se puede trabajar, lo que pasa es que nos toca hacer ¿qué? El ejercicio, conocer que el horno, yo ya les había dicho que eso es todo un ejercicio que hay que realizar, todo un proceso. Entonces normalmente si yo tengo para hornear 30 latas o 20 latas, no conozco el horno que hago, primero horneo una lata y miro a ver cómo se comporta, ¿no es cierto? Aunque normalmente pues al restaurante que ustedes vayan van a ver compañeros de ustedes con más antigüedad que les van a decir, vea, ese horno en la parte de atrás no hornea bien, ese horno como este que les estoy diciendo está desfasado 20 grados por debajo, entonces ¿qué toca hacer? Si lo necesito a 170 me toca ponerle 190, ¿no es cierto? Entonces la idea es ir conociendo el horno. Si tienen ustedes su horno en la casa, también irse familiarizando con el mismo. No necesitamos sino cuadrar 2 temperaturas o 3 temperaturas para realizar las 256 preparaciones de panadería y aproximadamente por unas 300 de pastelería. Necesitamos conocer una temperatura media que vendría a ser más o menos de 150 a 160 grados centígrados, que esa ya la trabajamos con ustedes. Esa la trabajamos ¿para qué? Para el pan molde, ¿no es cierto? Temperatura media. Entonces, mire, yo con esta temperatura de 150 grados centígrados ya puedo hacer todo lo que es la parte de masas quebradas. Entonces puedo hacer todo lo que son tartas, tartaletas, puedo hacer todo lo que es galletería.
Ya les había comentado de pronto que galletería, uno dice galletería, pero galletería estamos hablando de más de 90, 95 presentaciones diferentes. Y mire, con esta temperatura media puedo hacer masas quebradas, puedo hacer pan molde, ¿no es cierto? Que ya lo hicimos y nos quedó bien. Puedo hacer masas quebradas, pan molde, puedo hacer todo lo que son batidos pesados, o sea, todo lo que son tortas y ponqués. O sea, imaginen, tortas y ponqués, estamos hablando más de 150 preparaciones. Ahí entran muffins, entran cupcakes, entran magdalenas, entran donas. ¿cómo se llaman estos? Preparaciones tipo brownie achocolatadas. O sea que infinidad de posibilidades, y entran todas las presentaciones de torta, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir aquí batidos pesados. El próximo trimestre, si estoy acá, vamos a ver eso, ¿no es cierto? Entonces, vemos, lo que les estoy diciendo es que calibrando yo mi horno a esa temperatura ya puedo hacer cualquier cantidad de preparaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo lo calibro? Hay muchas formas de hacerlo. Hay personas que con la sola mano ya en la práctica, pero usted no tiene práctica. Entonces, ¿qué hacemos? Nos conseguimos un termómetro de cocina, de unos redonditos económicos, vale por ahí 10.000, 12.000 pesos. Y con eso calibramos nuestro horno. Entonces llegamos y le colocamos el quemador, digamos, a la temperatura que necesitamos, 150, y verificamos si el termómetro sí nos marca en realidad esa temperatura, ¿no? Si no nos marca, entonces le subimos un poco, y cuando nos calibre, o sea, la temperatura, ahí le hacemos al horno de nosotros una marca, pues para saber que esa apertura de la flauta nos va a dar que los 150 grados centígrados, ¿no es cierto? Y después calibramos la otra temperatura, 170 grados centígrados. Con esta temperatura prácticamente, si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de preparaciones que hemos hecho de panificación, incluso la de hoy, ¿a qué temperatura? 170 grados centígrados. O sea que con esta otra temperatura ya cuadramos cualquier cantidad de preparaciones. Y le subimos por ahí a 220 para trabajar todo lo que es hojaldre, pizza y todo lo que son ¿qué se llama esto? Amasijos, ¿no es cierto? Por ejemplo, almojábana, pan de bono y demás, todo eso se trabaja más o menos 190, 200 grados centígrados, o sea, temperatura que alta, ¿no es cierto? Entonces, chicos, esto es para que nos demos cuenta cómo con solo hacer ese ejercicio en el horno de nuestra casa, pues ya vamos a poder realizar muchos tipos de preparaciones. Lo único que de pronto no les va a salir de las mismas características de acá, porque aquí estamos trabajando con hornos mucho más complejos, ¿no es cierto? Mucho más eficientes. De pronto en el horno de la casa, el de gavetas o el de gavetica, ¿no? Por lo general casi nunca calienta de techo, ¿no es cierto? Entonces uno cree que la preparación está cruda y resulta que por debajo le está quemando, sino que esa es la característica de esos hornos, ¿no? A no ser que sean esos que vienen ya con gratinador, con resistencia en la parte de arriba, que uno lo que hace es que faltando 5 minutos le prende la resistencia para que coja ¿qué? Color de techo, ¿no es cierto? Una pregunta. La vida del horno de gavetas es el aislamiento de fibra de vidrio. Entonces, ¿por qué les digo que no se van a dejar tumbar de pronto ustedes con ganas de realizar un emprendimiento y demás? Porque hay veces que este aislamiento, que es lo que recorre toda la parte externa del horno, no sirve, está dañado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que compro yo? Un poco de ¿qué? De chatarra, eso no me va a servir para nada. Entonces, yo los invito a ustedes que ya tienen manejo de algunas cosas de panadería, de algunas cosas de cocina, cuando vayan a comprar un horno,
hagan la prueba, ¿no es cierto? O por lo menos que le den garantía, con garantía, ¿no? Garantía de 6, 7 meses por si tiene algún problema, pues a ustedes les puedan responder. Porque uno llega y lo compra no tan barato, ¿no? Me vendieron un horno de esto en 100.000 pesos. ¿Por qué creen que lo están vendiendo tan barato? O sea, lo más seguro es que esté, ¿qué? Dañado, ¿no? Entonces no hacen sino comprar un poco de chatarra ahí, no les va a servir para nada. Entonces la idea es que les den la garantía, o si no, ustedes hacer una preparación y probarlo, ¿no? Listo, yo lo voy a comprar, pero déjenme, yo lo pruebo a ver qué cuesta. Y verifican ustedes si sí está funcionando o no está funcionando. Bueno, listo chicos, ahí ya les dije más o menos cómo se puede calibrar y cómo pueden utilizar ustedes los otros con los que les toque que trabajar. Igual hay que hacer el ejercicio, o sea, eso no... ¿Cómo aprende uno? Pues haciéndolo, ¿cierto? Por eso les digo, no vayan a mandar nunca toda la producción de un solo lote, no manden una latica, mira uno el comportamiento, de pronto le hizo falta ¿qué? Temperatura, se está demorando demasiado, y ahí se va dando uno cuenta cómo se comporta el horno. Bueno, para hoy teníamos masas dulces, entonces es un grupo grandísimo, un grupo representativo, tal vez en la parte de panificación, tal vez el grupo que más se trabaja, ¿no? ¿Por qué? Porque a la gente le gusta el dulce, le gusta el azúcar, ¿no es cierto? Entonces hay infinidad de preparaciones que tienen la característica de masa dulce, ¿no es cierto? Vamos a mirar entonces acá la consulta que hicieron de masas dulces, a ver, ¿qué consultó de masas dulces? Listo, ahora se puede